y a conocer tu palabra, tu corazón. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? Háblame esta noche, Señor, a través de la enseñanza. Que mi corazón esté abierto y receptivo, Señor. Que mi entendimiento se abra para aprender de ti y conocer de ti, Señor. Muchas gracias por esta palabra preciosa, por tu enseñanza esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar y vamos a aprender de la palabra de Dios esta noche. Amén. Muy bien, amén. Bueno, Dios los bendiga en esta noche. Bienvenidos una vez más a este lugar donde aprendemos de la palabra de Dios, donde podemos adorar, alabar a Dios también y decirle, Señor, gracias porque aunque hayamos tenido un día bien especial de trabajo, de los quehaceres que usted hizo, tenemos un tiempo para adorar a Dios, para escuchar su voz a través de esta palabra que es la Biblia y poder aprender, ¿no? Poder aprender un poco más de lo que estamos haciendo cada miércoles y es teniendo estudios bíblicos, enseñanzas bíblicas de la palabra de Dios. Y como les habíamos dicho, comenzamos a hacer estudios acerca de las cartas del Nuevo Testamento. Una de las cartas que vimos hace 8 días ¿cuál fue? ¿Se acuerdan o no? Santiago. El libro de Santiago, una de las cartas de Santiago que no es tan extensa, más bien es breve. Y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con Santiago, ¿no? Que es el hermano de Santiago, que es la carta de Judas. También se llama la epístola de Judas. Es el penúltimo libro de la Biblia, está antes de Apocalipsis. Y es una carta de las pocas cartas muy cortas que existen en la Biblia. Recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, tiene 66 libros. En el Antiguo Testamento hay 39 y en el 39 y en el Nuevo Testamento 27. Son 66 en total. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar la Biblia? Porque a veces leemos la Biblia por leerla y de eso no se trata. Necesitamos leerla, pero también necesitamos saber qué dice Dios para el pueblo de Dios hoy en día. Y esta carta me pareció muy, muy especial y cuando empecé a estudiar todo lo que tiene esta carta, yo dije, uy, Dios mío, no nos alcanza el tiempo de hoy para estudiarla. Quizá la vamos a hacer en 2 tiempos, que va a ser hoy y el próximo miércoles. Vamos a lograr hacerlo en todas lo máximo que podamos. De hecho, esta carta no tiene sino 23 versículos. Ustedes se dan cuenta en su Biblia. Únicamente tiene 25 versículos más exactamente. Y me gustó esta carta porque esta es una de las cartas que no es hecha para alguna iglesia en especial, ¿no? Como las demás otras que son a los corintios, a los romanos. No es una carta escrita a alguien en específico. Estas cartas cortas del Nuevo Testamento a menudo son olvidadas, casi ni las vemos, casi ni las leemos. Cuando yo estuve estudiando esta parte del estudio de Judas, lo que me pude dar cuenta es que esta carta tiene mucho que enseñarnos porque nos habla directamente a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que confiamos en la palabra, los que hemos estudiado la palabra, los que aprendemos de ella todos los días. Por eso hay gente que las olvida. Yo me acuerdo que yo alguna vez di una predicación acerca de Judas, si ustedes se acuerdan, en este año o el año pasado, si no mal recuerdo, pero me parece que sí. Porque yo creo que fue un domingo, hablé de Judas, no el Iscariote, sino de Judas, el hermano de Jesús. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, a veces, como les digo, es una carta olvidada, pero el olvido de estas cartas dice más acerca de nosotros que lo que dice acerca del libro de Judas.
vamos a mirar casi que versículo por versículo. No me voy a detener mucho, pero sí hay unas citas bíblicas que leamos para poder afirmar un poco y conocer qué es lo que nos está diciendo esta carta. Entonces, vamos a mirar desde el primer versículo, que es donde está el autor, y ahí encontramos también los lectores. En este caso somos nosotros los que leemos la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice ahí, y en mi Biblia, pues en la Biblia que tengo aquí, que es una tradición de pronto diferente a los que ustedes tienen ahí, dice saludos de Judas. Yo no sé cómo más dice en algunas otras versiones como título. Ahí dice saludo, muy bien. Y dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Aquí ya empezamos a encontrar algo interesante, y es que Judas era hermano de Santiago. Pero aquí dice algo interesante, y él no dice, yo Judas soy hermano de Jesucristo, perdón, o medio hermano de Jesucristo, no. Sino dice esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Y les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. El estudio de Judas tiene como base la Biblia Reina Valera del 60. Por eso también lo voy a leer en la Reina Valera. El autor y los lectores, cuando vemos esa primera parte en el versículo 1, dice, Judas, un siervo de Jesucristo. En esta versión que leí dice un esclavo. Siervo y esclavo es lo mismo. Pero dice Judas, un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. En esta ya dice Santiago, porque recuerden que Jacobo es el mismo Santiago, ¿sí? O sea que aquí ya nos damos cuenta que Judas es hermano de Santiago, que también era el medio hermano de Jesús. Para quienes son llamados, dice, entonces aquí ya nos está diciendo para quién, ¿no? Para quien son llamados, para quien son santificados por Dios el Padre y para los que perseveran en Jesucristo. Ese es todo el versículo 1. Y si ustedes bueno, si nos ponemos a estudiar mejor lo que es cada versículo, vamos a encontrar miles de cosas interesantes. Y hay personas llamadas Judas que se mencionan en el Nuevo Testamento y son 6. Lo mismo que Santiago o Jacobo, ¿no? Hay 6 personas llamadas Judas mencionadas en el Nuevo Testamento. Pero les voy a decir algo, la mejor evidencia de que Judas, el que estamos estudiando hoy, la epístola de Judas, era medio hermano de Jesús y hermano de Santiago, nos lo da la palabra de Dios y nos dice dónde está. Por eso vamos a mirar Mateo capítulo 13, el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 55. ¿Ok? Mateo 13:55, y también hay otra referencia bíblica que es Marcos 6:3. No le queda más fácil, Maricel, que se haga al lado de él, es mucho mejor. Mostrándole más o menos dónde quedan los libros y pueda seguir un poquito lo que estamos viendo. Amén. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 13. El Evangelio de San Mateo capítulo 13, y miremos el verso 55. Mientras ustedes lo encuentren de pronto en alguna de sus versiones, voy a leer el 55. ¿Cómo? Amén. ¿Lo va a leer? Ok, entonces. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amén. Entonces, este versículo nos da una evidencia clara. La mejor evidencia identifica esta referencia como la mencionada aquí en este versículo. Nos está hablando de algo importante. En mi versión dice, y se burlaban y decían, ¿no es más que el hijo del carpintero, o sea, el hijo de José? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago. Si nota que en la Reina Valera dice Jacobo. Santiago,
que es el mismo Jacobo, José, o sea, otro hermano, Simón y Judas. ¿Ok? Entonces ahí está mencionado Judas como el medio hermano de Jesús. Pero miremoslo también en la referencia del otro de los evangelios, que es Marcos. Entonces ahí enseguida de Mateo está el evangelio de Marcos, el capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 3. Sí, pero vamos a mirar cómo lo dice. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Noten que aquí hay otra cosa diferente. ¿Qué es lo diferente que encuentran ustedes en este versículo? Nombra a las hermanas, no por su nombre, porque no, la Biblia no registró los nombres de las hermanas de José, de Santiago y de Judas, hermanas medio, hermanas de Jesús. Por eso dice acá, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidas y se negaron a creer en él. ¿Sí que nos da algo más? Amén. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque les pasó eso a ellas o a ellos también, porque eran todos los hermanos. Pero Judas, el nombre de Judas, el medio hermano de Jesús, incluye algo importante e interesante aquí. Es de los que no creyeron. Porque recuerde que cuando Jesús va a Nazaret, ¿sí? Y va a la sinagoga y abre el libro y comienza a leer el libro de Isaías. Después él dice, todas estas cosas se están cumpliendo hoy. Y la gente dice, bueno, pero ¿quién es este? Y comienzan, y luego él va y dice, bueno, vamos a hacer algo aquí, pero dice que no pudo hacer muchos milagros allí, sino que solamente en Nazaret, sino que solamente sanó a algunos por la incredulidad de ellos. Y también dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿cierto? ¿Han escuchado ustedes esa frase? Entonces Jesús fue a esa frase, fue a ese lugar, a Nazaret, que fue donde él creció. Ahí fue donde tuvo sus hermanos, su papá el carpintero, María su mamá, y ahí lo vieron crecer sus hermanos. Entonces, de un momento a otro, cuando él crece y va al ministerio, él vuelve a Nazaret, ya crecido, y sus hermanos lo ven y pues dicen, pero si él creció con nosotros. Y la gente del pueblo le está diciendo, pero si él es el hijo del carpintero, es hijo de María, ¿de dónde saca todas estas cosas? Y se escandalizan, dicen una versión. Aquí dice que se burlaban también de él, pero que también se sentían profundamente ofendidos y que se negaron a creerle o a creer en él, ¿cierto? Si usted lee el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 5, búsquenlo a alguien y otro que por favor busque Hechos 1:14. Busquen Juan 7:5 y Hechos 1:14. Aquí lo que vemos es que Judas no cree en Jesús en ese momento en que él está con ellos. Pero Judas cree en Jesús después de la resurrección. Después de que Jesús resucita, el Mesías resucita, hasta ahí es que él comienza a creer. Y lo más interesante es que él tuvo más hermanos. Entonces uno pensaría, bueno, ¿qué pasó con Simón? ¿Qué pasó con José? Que también se llamaba como su papá. ¿Y qué pasó con sus hermanas? Probablemente ellos asistían a la iglesia primitiva, la primera iglesia que nos nombra el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero no fueron no tuvieron un ministerio, por decirlo así, como lo tuvo Santiago y lo tuvo Judas. Porque Jacobo fue importante que lo nombraran porque fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Y Judas también fue alguien importante en los primeros comienzos de la iglesia. Entonces por eso también se nombra ahí. Los demás no. No quiere decir que no hayan tenido algo importante. Tal vez eran miembros de la iglesia, pero no eran como ellos. Entonces aquí vemos que Judas cree en Jesús después de la resurrección. ¿Qué dice Juan capítulo 7, verso 5? ¿Qué dice?
Juan 7:5 dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera, ahí nos está confirmando que ni siquiera los hermanos, o bueno, los medio hermanos de Jesús creían en él. Ahora miremos Hechos 1:14. Yo lo tengo. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Que Amén. sí estaban en el templo. Sí, Dice, todos entonces se sí reunían. estaban ahí, ¿ok? Estaban con él. Es importante saber eso. Muy bien. Estaban unidos en oración. Ellos, después de que Jesús resucita, ellos están ahí, en el aposento alto, orando unidos, como dice la Biblia, esperando el poder del Espíritu Santo que viniera sobre ellos. Ok. Bien, esa es una de las partes del nombre de Judas. Imagínense, ya lo que nos gastamos en ese solo pedacito. Pero como en el libro de Judas, si usted vuelve al libro de Judas, él sigue diciendo, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, ¿sí? Cuando él dice yo, Judas, siervo de Jesucristo, ¿saben que ese Judas, siervo de Jesucristo, por qué lo dice? Es algo muy importante. Porque Judas era un pariente de sangre de Jesús, pero él se consideraba solamente un siervo. Entonces él puede decir, no, pero yo soy el hermano, yo soy también importante. No lo quiso hacer ver de esa forma, por decirles algo. Amén. Sino simplemente un siervo. Y es lo que todos nosotros somos, siervos de Jesucristo. Y el hecho de que quería ser reconocido o ser conocido de esta forma, en lugar de presentarse como Judas, el medio hermano de Jesús, nos dice algo de la humildad de este hombre, de la humildad de Judas. Y también nos dice algo de la poca importancia de estar conectado con Jesús por ser hermanos o medio hermanos. Entonces, ¿sí ve? Nosotros no podemos exaltarnos porque somos, sí, importantes, porque yo soy el pastor. No, todos nosotros somos siervos. Estamos para servir, para bendecir, para orar, para vivir en comunidad, para ayudar a la gente necesitada. Somos siervos. Por eso Judas comienza su libro diciendo, yo esclavo. El otro dice, yo Judas, siervo de Jesucristo. Por eso, sin ninguna duda, Judas valoró el hecho de que Jesús fue su medio hermano y que creció en la misma casa que Jesús, pero aún más valioso para él fue su nueva relación con Jesús. Para Judas, la sangre de la cruz que lo salvó fue más importante que la sangre de la familia en sus venas que lo relacionó con Jesús. ¿Se dan cuenta? No somos lo que somos por tener un estatus o una profesión, o por ser el hermano o el hijo del presidente o del rey, por decir algo. No, simplemente un siervo, un esclavo. Cuando él dice, y el hermano, en ese mismo versículo dice, y el hermano de Santiago, recuerden que Santiago era un importante líder de la iglesia en Jerusalén. Lo estudiamos hace 8 días, fue el primer pastor de la iglesia. Y el autor de esa misma carta, ¿no? Desde el Nuevo Testamento, que lleva su nombre. Por eso tanto Santiago como Judas eran medio hermanos de Jesús. O sea, esto es ratificando lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si seguimos leyendo el versículo 1, dice, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados. En la versión Reina Valera dice, para aquellos quienes fueron llamados. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos explicar de esto ahí? Dice que Judas escribió a los cristianos y este libro se ocupa de las cosas que los creyentes necesitan escuchar, pero que a menudo no quieren. Amén. A menudo no quieren. Yo creería que, ¿por qué no dejan más bien un poquito la puerta entreabierta para que no estén saliendo y entrando ahí? Porque a veces pasan personas o algo. Sería mejor, ¿no? Sí. No, pero un poquito. Es que si alguien quiere pasar y entrar, uno nunca sabe. Amén. No sé si le ponga algo ahí a este ladito para que no se cierre la puerta total. Yo sé que es por el frío, pero bueno. Bien, sigamos. Entonces, ¿son para quiénes? Para los llamados, ¿no? Para los que fueron llamados. Por eso, lo que hace Judas aquí es identificar a sus lectores como cristianos. ¿Cómo los identifica? Escuchen bien esto, en 3 maneras.
Aquí las vamos a ver. Primero, sus lectores eran los que habían sido llamados. Llamados. Y una persona es cristiana porque Dios lo ha llamado, ¿o no? ¿Dios te llamó algún día? Claro. Unos son cristianos hace 15 años, hace 10, hace 20, hace 40, hace muchos años. Entonces, por eso los identificó en tres maneras. Son llamados, que es una persona cristiana por la que Dios ha llamado. Y lo importante es responder al llamado cuando sucede. Como cuando nosotros contestamos el teléfono cuando está sonando. Oiga, responda, que están llamando. Entonces necesitamos responder al llamado. Número 2, lo identificó también a los que son santificados por Dios el Padre. Mira lo que dice ahí, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios el Padre, quien los ama y los protege. Y aquí dice, los santificados por Dios el Padre. ¿Qué significa esto? Que ellos fueron apartados. Apartados. ¿Y apartados de dónde? Apartados del mundo y apartados para Dios. Por eso se nos dice a nosotros los cristianos que somos santos. Amén. Porque la palabra santidad o la palabra santo significa una persona apartada para. ¿Sí? Y todos fuimos escogidos, apartados. Y a eso se refiere Judas cuando los identifica quiénes son ellos. ¿Ok? Hasta ahí vemos el versículo 1, ¿cierto? Ahora miremos el versículo 2. Ay, me faltó el tercero, perdón. Los que perseveran en Jesús. Sí, claro. Número 1, son llamados, son santificados. Número 2 y número 3, los que perseveran en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro guardián y nuestro protector. Note que dice al final del versículo, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Versículo 2, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leerlo? Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Bueno, en la Reina Valera dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. ¿Sí es? Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Entonces hablemos un poquito de la misericordia y la paz y el amor. Y esto no es exactamente el mismo saludo que se encuentra en otras cartas o en la mayoría de las cartas del apóstol Pablo. Si usted ve las cartas del apóstol Pablo, solamente él dice gracia y paz para ustedes. A veces en algunas ocasiones trata de tener algo similar, sin embargo, sustancialmente lo que quiere decir el saludo es casi lo mismo. ¿Sí? Siempre cuando alguien escribe una carta, saluda, dice quién es, se identifica y se dice para quién fue escrita. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora. Cuando él dice misericordia, paz y amor os sean multiplicados, como dice en la Reina Valera, ese o sean multiplicadas en la mente y en el corazón de Judas, fue no suficiente, o mejor, no fue suficiente tener misericordia y tener paz y el amor añadidos a la vida del cristiano. No, él estaba pensando en algo más allá. ¿En qué estaba pensando el apóstol Judas? En que se buscaba su multiplicación en lugar de sumar. Entonces por eso él dice que la misericordia, la paz y el amor os sean multiplicadas. No sumadas únicamente, sino multiplicadas. Nosotros los creyentes, cuando recibimos amor y paz y misericordia, tenemos que dárselo a otros, multiplicarlo. Hablarles del amor, hablarles de la misericordia, hablarles de la paz. Se dirá, pero uy, pastor, hablar de paz en este mundo y no tenemos ni paz aquí no tengo yo ni paz en mi casa, mucho menos voy a tener paz en mi ciudad o en mi país. Pues estamos en una situación muy compleja, muy difícil. Pero uno habla de misericordia, paz y amor a la gente que es espiritual también. Porque nosotros no solamente somos materia, somos espíritu también. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y necesitamos en lo espiritual ser llenos de misericordia, de paz y de amor. Amén. Bien, versículo 3.
Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Voy a decirles algo. Esta carta es como un sermón a la iglesia, ¿sabían eso? Esta es una carta para predicarle a la iglesia. Por eso es tan interesante ver cada versículo. Y aquí está diciendo algo interesante en el versículo 3 y es el llamado a defender la fe. Es el llamado a defender la fe. ¿Quién tiene la Reina Valera por acá? Léeme ese versículo en la Reina Valera, el versículo 3. Dice, amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él está diciendo, fui muy diligente al escribiros. Porque el deseo inicial de Judas es el de escribirles sobre la salvación común. Amén. Y cuando habla de común no es como algo ordinario, sino cuando habla de común está hablando de comunidad. ¿Ok? De comunidad. Pero algo sucedió. Si usted nota en este versículo, Judas se encontró necesario escribir una cosa diferente. Una carta diferente. Y podemos decir que esta fue la carta que no deseaba que fuera escrita. En otras palabras. ¿Por qué? Porque la carta de Judas es esencialmente un sermón, como les acabo de decir. En ella Judas, ¿qué hace? Predica contra las prácticas y doctrinas que ponen el evangelio de Jesús o de Jesucristo en peligro. Se trata de cuestiones serias y Judas trata con ellas con mucha seriedad. Amén. Por eso dice, defiéndanla, contiendan ardientemente por la fe que le fue dada a cada uno de ustedes. Y por eso nosotros deberíamos estar felices, iglesia, de que Judas fuera sensible al Espíritu Santo. Uno debería ser sensible al Espíritu Santo cuando va a hablarle de la palabra de Dios a alguien. Porque a veces uno quiere ir a hablarles algo y el Espíritu Santo dice, no, cambia el discurso, dile más bien esto otro, o háblales de esta otra cosa. Entonces aquí, gracias a Dios, que Judas fue sensible al Espíritu Santo, lo que podía haber sido solo una carta de un líder cristiano a una iglesia en particular, ¿qué pasó? Se convirtió en un precioso instrumento inspirado por el Espíritu Santo y valioso como una advertencia en los últimos días. Esta carta es para estos últimos días, ¿saben? Ahora que la vamos a estar escudriñando un poco más, nos vamos a dar cuenta que es para estos últimos días. Porque él está diciendo, concierte nuestra salvación común. Y nuestra salvación, como les dije, no es común en el sentido de que es barata o de que cualquiera puede tenerla. No, es común en el sentido, escuchen bien, de que hemos sido salvos en común, o sea, en comunidad. En la comunidad de Dios. Y por eso en la comunidad de Dios no tiene una forma para los ricos, no tiene otra forma para los pobres, no tiene otra forma para el bien, no tiene otra forma para el camino del mal. No, esa es en sentido común. Por eso Jesús vino a salvar y a sanar a los perdidos. No importa su estatus, si es de estrato 7, 8 o estrato 1 o estrato 0, si es que hay estrato 0, ¿no? Todos venimos a Dios de la misma manera. Y si no es una salvación común, no es la salvación de Dios.
y no es la salvación en absoluto, diríamos otra vez. ¿Por qué? Un cristiano individual puede no saberlo, entenderlo o beneficiarse de ella por ser un cristiano. Es parte de la comunidad. Amén. Por eso un cristiano individual puede que no sepa, puede que no entienda, pero se beneficia de esa salvación común por ser creyente. ¿Ven? Por eso ser cristiano, escuchen bien esto, significa que se pone de pie, hombro a hombro, con los millones de cristianos que han partido antes. ¿Ok? Estamos con cristianos fuertes, pero también estamos con cristianos débiles. Estamos con cristianos valientes y con cristianos cobardes, cristianos viejos, cristianos jóvenes. Somos parte de un ejército, y de un ejército invisible que se extiende a través de las generaciones. Esos somos nosotros los cristianos. Entonces note que Judas, el apóstol, el medio hermano de Jesús, el hermano de Santiago, está dando una carta que al principio dijo, voy a dar una carta así, pero Dios le cambia el sentido de la carta. ¿Sabían eso? Porque él dijo, no, voy a hacer lo que el Espíritu Santo me diga que haga. Y yo les voy a decir algo. Nosotros deberíamos ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y como dijo el pastor Cho estos días que estábamos viendo algún video de él, y ayer vimos uno también, dijo, el Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es mayor que nosotros. Nosotros deberíamos tratarlo como una persona. Se nos olvida que no lo hemos hecho. Él es una persona que está con nosotros y en nosotros, porque Él mora en nuestra vida, en el templo del Dios viviente. Amén. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El Espíritu Santo es muy importante. Es una persona. No es como por ahí dicen algunas sectas o algunas religiones raras que es una fuerza. No. La Biblia nunca nos dice que Él es una fuerza. La Biblia nos dice que Él es una persona. Sí, algunos dicen también, hablan que es una energía. No, eso, nada de energías tampoco. Amén. Es la tercera persona de la Trinidad. Muy bien. Entonces, el sermón de Judas es para estos últimos días, y por eso él dice, tenía pensado escribirles, estoy leyendo el versículo 3, tenía pensado escribirles acerca de la salvación común, de la salvación que compartimos, pero sin embargo ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe. ¿Se ve que trata de la fe? Que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Qué tremendo es esto. Todos venimos a Dios de la misma manera. Amén. Estamos con muchos cristianos, como les dije, fuertes o valientes. Hay unas palabras que dijo el Spurgeon, el príncipe de los predicadores, hace mucho tiempo, y quiero leérselas un momento para que entiendan un poco de lo que él también habla de los creyentes y los cristianos. Porque usted y yo somos parte, como les dije, de un ejército poderoso. Y él dice, sobre otros temas hay diferencias entre los creyentes, pero todavía hay una común salvación que goza el armeniano, el calvinista, el presbiteriano, el episcopal, muy parecida por el cuaquero o por el bautista. Los que están en Cristo tienen un parentesco más cercano que lo que piensan, y su intensa unidad en la profunda verdad esencial es una fuerza mayor de lo que la mayoría de ellos imaginan. Dice él, solo dele alcance y hará maravillas. Pues por eso los cristianos en la iglesia primitiva tuvieron un alcance, comenzaron a predicar y comenzaron a expandirse. Así sea que los persiguieron también, aún para matarlos, pero con el propósito de llevar el evangelio a muchos. Amén. Es interesante esto, ¿cierto? Amén. Miren, les voy a decir algo. En la década de 1980 se hizo un sondeo, una encuesta, y se encontró que el 70% de los estadounidenses que van a la iglesia dicen que pueden ser buenos cristianos sin ir a la iglesia.
Y les digo, esta no es la idea de Judas de una salvación común. Porque si usted y yo somos salvos, estamos en comunidad. ¿Se dan cuenta? Estamos en comunidad. Por eso Él les dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y esa fue la gran necesidad por la que Judas interrumpió su carta. Digo, ahora les voy a hablar es de esto. Mire, la antigua palabra griega traducida como contender proviene del mundo atlético, de la lucha libre. Es una forma reforzada de la palabra que significa agonizar. Por lo tanto, contender habla de trabajo duro y diligente. ¿A qué nos está llamando el apóstol Judas a nosotros? A hacer un trabajo arduo, un trabajo duro, un trabajo diligente con las cosas de Dios. Amén. Es lo que está diciendo. Ahora, ese verbo contender, traducido como contender, puede decirse que es contender seriamente. Seriamente, está en el presente. Lo que está demostrando es que es una lucha cristiana continuamente. Por ejemplo, si entrarías a una galería de arte y no hay guardias ni ningún tipo de sistema de seguridad, debes sacar una conclusión. No hay nada de valioso en esa galería de arte. Los objetos de valor están protegidos. Las cosas sin valor no lo están. ¿Ah? Dice que nos exhorta a contender seriamente por la fe, ardientemente por la fe. Es interesante ver eso en ese versículo, ¿de acuerdo? Cuando usted y yo contendemos por la fe en un sentido positivo, nos damos cuenta que podemos dar un buen testimonio, un testimonio inquebrantable. Y por eso yo me acuerdo que hace muchos años nosotros distribuíamos tratados, ¿sí? Y le decíamos a la gente, eso es defender la fe. Eso es ir a decirle a las personas, mire, si no te has dado cuenta, estás equivocada, lee la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto con respecto al pecado, con respecto a la maldad, con respecto a tal y a tal cosa. Y lo hacíamos, no sé, ¿cierto que sí? Eso es contender ardientemente por la fe. Hacíamos lo posible para ser esos embajadores fieles de Jesús, ¿cierto? Ahora, estas son algunas de las muchas maneras en las que podemos contender ardientemente por la fe en un sentido positivo. Ser leales, ser fieles, llevar el evangelio, predicarle a la gente, a mi familia, a mi casa, a mis amigos, a mis vecinos, lo que sea. Eso es ser fiel con eso. Pero si lo viéramos como en un sentido negativo, defendemos la fe al negar apoyo y aliento a los falsos maestros. Entonces, lo positivo y lo negativo tienen algo bueno, ¿cierto? En el negativo defendemos la fe que nosotros hemos recibido al negar un apoyo a los que son falsos maestros que se están levantando hoy en día, ¿no? Y por eso Judas lo está haciendo. En ese sentido positivo, lo que podíamos hacer era defender, respaldar y alentar a otros maestros fieles de la verdad de Dios. Por un lado, negar ese apoyo a los que son falsos. Pero por el otro lado positivo, defender y respaldar a los que son fieles a la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Judas también. Eso es contender por la fe. Y hay muchas otras cosas más en hacer ese arduo trabajo por la fe que cada uno de nosotros tenemos. Obviamente los misioneros fieles y los evangelistas, ellos contienden ardientemente por la fe. Gente como esa contiende por la fe tanto como lo hace desde la primera línea misionera, y cada uno de nosotros debe contender por la fe y contender por el evangelio donde Dios nos ponga. Por eso, donde usted esté, en su trabajo o en lo que usted haga, usted defienda la fe. Eso fue lo que hicieron los grandes hombres de Dios. Fueron llevados ante reyes. Ellos decían, no, es que el rey se pone bravo si yo le digo que soy cristiano, o si creo en Dios, o que oro. No. ¿Qué hizo, por ejemplo, Daniel y sus amigos?
Cuando Nabucodonosor hace una estatua, les dice, bueno, ahora todos tienen que postrarse y adorarla, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Y van y le preguntan a Daniel, ¿y usted no va a adorar la estatua del rey? Porque el que no lo adore va a ser muerto. Dice, no importa. Pero yo no voy a negar mis principios, ni que soy un hijo de Dios, ni que soy un cristiano. No voy a adorar porque no adoro ídolos. Es cuando los echan al horno de fuego y lo calientan 7 veces más de lo normal. O sea, no tenían posibilidad de vivir. Pero ahí es donde se demuestra el poder de Dios y los hace y los saca ilesos. Y el rey cree. Dice, ahora sí todos van a creer en el rey, en el Dios de Daniel. Y de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, vamos a contender por la fe, hermanos. Mire, la fe una vez dada a los santos es algo digno por lo cual nosotros debemos pelear. Por eso la frase, la fe significa la verdad esencial del evangelio. Y es una verdad esencial del evangelio que todo creyente verdadero mantiene en común. La fe es usada en ese sentido varias veces en el Nuevo Testamento. Y aquí hay algunas citas, porque no las vamos a leer porque se nos iría más largo el tiempo. Pero si quieren anotarlas, por favor. La fe es usada en ese sentido en varias veces en el Nuevo Testamento. Una de esas citas es Hechos capítulo 6, verso 7. Hechos 6, 7. Hechos 13, 8. Hechos 14, 22. Léanlas en su casa, ¿yo? La primera, Hechos 6, 7. Hechos 13, 8. Hechos 14, 22. Más otra, Hechos 16, 5. Hechos 24, 24. Hechos 24, 24. Romanos 1, 5. Romanos 1, 5. ¿Sí? ¿Están bien ahí anotándolas? Bueno, ahorita se las repito despacio para que las anoten. Si van a ser juiciosos, deberían leerlas a casa. Entonces comienzo otra vez, a ver, ¿ya? Hechos 6, 7. Hechos 13, 8. Hechos 14, 22. 14, 22. Hechos 16, 5. Hechos 24, 24. Romanos capítulo 1, verso 5. Romanos capítulo 16, verso 26. Colosenses 2, 7, o sea, capítulo 2, verso 7. Y Primera de Timoteo 1, 2. Son solo algunos de los ejemplos, ¿no? Pero interesante, porque como estamos tratando de escudriñar lo más profundo de la carta y viendo casi que versículo por versículo, casi que palabra por palabra, para mí eso es muy interesante, ¿saben? No sé si para ustedes también. Bien, cuando él dice, Judas, que una vez fue entregado a ustedes, significa que si fue entregado una vez, pues no necesita entregarse otra vez, porque ya se dio. Bien. Vamos, versículo 4. Vamos al verso 4. ¿Listo? Y esto nos habla que usted y yo debemos contender o debemos de contender por la fe porque hay hombres peligrosos alrededor de los cristianos. Leámoslos, sí. Leamos ese versículo 4. Les digo esto porque algunas personas
que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Amén. Dejémoslo ahí. Bueno, démoslo ahí porque si no se nos va más el tiempo. Voy a volverlo a leer, pero en la Reina Valera. Escuchen bien, porque lo que más quiero es que aprendan de lo que dice. ¿No? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. En otro dice, se infiltraron en la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Quiénes? Dice, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor. Niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, en parte esto es lo que los hace a ellos tan peligrosos, porque entran desapercibidos. Nadie advirtió que eran peligrosos. No llevan una etiqueta que decía peligro, falso maestro. No, y están entrando en las iglesias, ¿saben? Estos ciertos hombres, como dice acá en la Biblia, probablemente pretendían ser más bíblicos que cualquier otra persona que sí lo era verdaderamente. Así se camuflan, así se infiltran y así se meten en las iglesias. Mira, es otra versión que se han colado, se han metido, se han infiltrado, han entrado encubiertamente. Todos son sinónimos que significan lo mismo. Amén. Algunas frases de hombres comentaristas bíblicos dicen, cuando hablan de esa palabra entrado encubiertamente, significa también deslizarse en secreto como por un lado de la puerta. Spurgeon dijo, Satanás sabe muy bien que un demonio en la iglesia puede hacer mucho más daño que 1000 demonios fuera de sus límites. Tremendo. Los que desde antes habían sido, y esa palabra en ese versículo es importante, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Por eso estos ciertos hombres tienen un destino ya: condenarse. El destino de cada líder y falso maestro están marcados y destinados para esta condenación. Y esto es suficiente para decir que son hombres malos, son hombres impíos. Son impíos en el sentido de que no son como Dios. No les importan las apariencias externas y le hacen caso omiso a Dios. Esa clase de hombres, mire. Y yo diría que esas clases de hombres se están metiendo en las iglesias hoy en día también, a apartar a la gente de la fe, a llevárselos a doctrinas de error, falsas, donde no se predica la sana doctrina, la palabra de Dios. Lo que hablábamos hoy con el pastor que fue al coffee. Amén. Pasan desapercibidos para los hombres, pero no para Dios. Dios sí los conoce. Dios los conoce. El Señor no está estrujándose las manos en el cielo, preocupado por los que engañan a los demás a través de las enseñanzas y sus estilos de vida. Ellos pueden pasar inadvertidos para algunos creyentes, pero en lo que a Dios se refiere, su condena ya fue marcada. Su condición de impíos ya fue marcada hace mucho tiempo. Sus juicios están asegurados. La verdad triunfará. Nuestra responsabilidad es estar en el lado de la verdad, no de lo falso. Amén. ¿De acuerdo? Por eso habla de tantas cosas. Y la idea detrás de la antigua palabra libertinaje es un pecado que se practica sin vergüenza, sin ningún sentido de la conciencia o la decencia. Aquí hay muchas cosas sobre este versículo. Niegan al único Señor y Dios nuestro. Esos ciertos hombres niegan al Señor Jesucristo. Ellos hacen esto al negarse a reconocer a Jesús, que Él era, y por lo tanto también niegan que Dios Padre es.
es. Ahora, yo quiero que miremos aquí tres cosas importantes, tres ejemplos. Tres ejemplos que demuestran la certeza del juicio de Dios contra esos hombres. Y lo vamos a ver de ahí en adelante en los versículos que siguen. El primero es el ejemplo del pueblo de Israel, versículo 5. Contra esos hombres de que habla Judas, con esos algunos hombres que dice él, ¿no? Que se han metido, que se han infiltrado, que se han involucrado. Tres ejemplos que demuestran la certeza del juicio de Dios contra algunos hombres. El primero es el ejemplo del pueblo de Israel, versículo 5. Miren cómo dice Judas en la carta, dice: aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. En la Reina Valera dice: pero quiero recordarte que a pesar de que sabías en otro tiempo esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, lo que yo puedo entender en esa parte de la carta es lo siguiente, que como esto es un sermón dado para los demás, lo que podemos ver aquí es que Dios está advirtiendo que habrá un juicio para los que no van a ser hijos de Dios, o sea, los que no creyeron, que ellos ya están destinados a la eternidad sin Jesús. Ya hay un juicio establecido, y dice desde hace mucho tiempo atrás. Entonces podemos ver algo, y es que hay gente para la salvación y hay gente para no la salvación, para perdición. ¿De acuerdo? Cuando él dice, pero quiero recordarte, a pesar de que sabías que en otro tiempo era esto, pues Judas sabía que no estaba diciéndoles nada nuevo. Ya se les había enseñado este ejemplo, pero ellos necesitaban escucharlo otra vez y aplicarlo a su situación presente. ¿De acuerdo? A su situación presente. Por eso le recuerda lo del pueblo de Israel. Idealmente cada cristiano debería leer estas alusiones al Antiguo Testamento y decir: sí, Judas, yo sé exactamente acerca de lo que estás hablando. No saber acerca de lo que Judas escribió muestra que nosotros necesitamos profundizar en el conocimiento de la Biblia. Amén. Bueno, miremos entonces ese cuando Judas habla de que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, y les está recordando, eso es lo que le sucedió, si usted, para que lo tenga como referencia, en Números capítulo 14. Ahí está, Números capítulo 14. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Ellos salieron de Egipto y sin demoras imprevistas llegaron a un lugar que se llamaba Cades Barnea, a las puertas de la tierra prometida. Pero capítulo 14, Números 14. Pero en Cades Barnea el pueblo se negó a confiar en Dios y a entrar en la tierra prometida de Canaán. Por lo tanto, casi ninguno de la generación adulta que salió de Egipto entró en la tierra prometida. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? No, pero ¿quiénes más? No tenían más de 20 años. Los papás y los abuelos de ellos murieron en el desierto. Estaban destinados porque se rebelaron contra Dios. Amén. Por eso dice que ninguna de la generación adulta que salió de Egipto pudo entrar en la tierra prometida. Ahora, piensen en lo que Dios hizo por el pueblo de Israel en esa situación. Y después, ¿cómo le respondieron? Ellos experimentaron la liberación milagrosa de Dios en el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Se abrió el Mar Rojo y pasaron. Ellos oyeron la misma voz de Dios en el monte Sinaí.
que dijeron, no, no, háblanos tú, Moisés, porque si escuchamos esa voz o nos acercamos al monte, seremos destruidos. Recibieron un cuidado diario, Dios les dio comida, les dio agua, provisión, maná en el desierto. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Se volvieron incrédulos. Nunca entraron en el lugar de bendición, nunca entraron a la tierra de descanso que Dios le tenía para ellos por no creerle a Dios, por incrédulos. Y así hay en este mundo gente, ¿saben? Gente que Dios nos bendice con un trabajo, nos bendice con esto, con otro, nos da. Y sin embargo no le creemos a Dios, nos rebelamos contra Dios y ponemos en duda por nosotros. Por eso dice Judas, después destruyó a los que no creyeron. ¿Saben? En el Salmo 95, anoten solamente la cita ahí, Salmo 95, describe cómo el Señor fue que le respondió a ellos. Se lo voy a leer así rápidamente. Dice, durante 40 años me disgusté contra esa generación y dije, es un pueblo que se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Yo siempre les he dicho, a Dios no le sorprende nada. Dios todo lo tiene ya listo, preparado, en su momento preciso. A Él no lo sorprende estas guerras que están sucediendo en Colombia, en los países del mundo. No le está sorprendiendo a Él nada. Él tiene todo en su mano. Él tiene todo bajo control. ¿De acuerdo? El segundo ejemplo es el ejemplo de los ángeles que pecaron. Y está en el versículo 6. Amén. Y dice, vamos a ir a hacer hasta el verso 6 porque ya se nos fue el tiempo. Aunque bueno, hoy empezamos un poquito más tarde, ¿no? Dice, el ejemplo de los que pecaron. Ese es el número 2. ¿Se acuerdan que hay 3? Ahí, ¿cuántos ejemplos les dije? 3, ¿no? En el verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Hasta esos ángeles van a ser juzgados. Eso es como dice acá en esta versión. Dice, verso 6. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar que le pertenecían. Al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Sí, léelo ahí en esa versión, Sandra. Pásenle el micrófono un momentico para que todos escuchen. Así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Amén. Hay unos ángeles allá resguardados, bien metidos en una cárcel. Y por eso Judas está hablando en la carta de los ángeles que no guardaron su dominio propio. Por eso la carta de Judas es famosa por traer puntos oscuros o controvertidos. Y saben, este es uno de ellos. Este punto es uno de ellos. Porque Judas está hablando de los ángeles que pecaron, que ahora están ¿cómo? ¿Dónde están? Encarcelados. Y están en espera de un juicio, del día del juicio final, dice en esa versión. Por eso los ángeles que no guardaron su dominio propio se encuentran. Hoy hay alguna controversia sobre la identidad de esos ángeles particulares. Pero nosotros solo tenemos 2 lugares en la Biblia donde se habla de los ángeles, que pecan. En primer lugar, esta rebelión original de unos ángeles contra Dios está en Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. Amén. Isaías 14, 12 al 14.
Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. Y Apocalipsis 12, 4. Doce, 4. 14, 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? ¿Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo? Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ahí en ese lugar estamos viendo donde se habla de los ángeles que están pecando, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis 12:4? ¿Alguien lo tiene? ¿Sí lo encontraron o no? Arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Amén. En segundo lugar, el pecado de los hijos de Dios que se describe en Génesis capítulo 6, verso 1 y 2. Génesis capítulo 6, 1 y 2. Génesis 6, ¿cierto? Sí, Génesis 6, 1 y 2. Dice, palabra de Dios para todos, dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, así que eligieron y se casaron con las que quisieron. El Señor dijo, mi espíritu no se quedará en los humanos para siempre porque ellos son mortales. Tan solo vivirán 120 años. Amén. Este pasaje de Génesis 6, 1 al 2 es un pasaje controversial. Note que dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas a ellos, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí mismos de todas las que escogieron. Aquí hay un debate considerable sobre los hijos de Dios. ¿Son o no seres angelicales? Hay un debate considerable sobre si los hijos de Dios son ángeles o seres angelicales, o si es simplemente otra forma de referirse a los seguidores de Dios entre los seres humanos. ¿Saben? Judas en su carta nos ayuda a responder esta pregunta. Él dice, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Este delito está relacionado relacionado con algún tipo de pecado sexual. La unión sexual entre los seres angelicales, los hijos de Dios. Se fueron las pilas. Vamos a ver si lo alcanzo. Bueno, ya estoy terminando de todas formas. Pero voy a repetirlo como para que no quede la idea como en el aire, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla de ese debate considerable sobre si los hijos de Dios son seres angelicales o son simplemente otra forma de referirse a los seguidores de Dios entre los seres humanos, lo que Judas está diciendo es que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y este delito estaba relacionado con algún tipo de pecado sexual, tal como la unión sexual entre los seres angelicales
rebeldes, los hijos de Dios en Génesis 6:2, y los seres humanos, las hijas de los hombres en Génesis 6:2. Hay algo aquí interesante, dice, sabemos que hubo algún aspecto sexual en este pecado porque Judas nos está diciendo en el siguiente versículo sobre Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Cómo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, a las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las palabras de una manera similar a aquellos se refieren de nuevo a los ángeles de Judas 6, y las palabras habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza se refieren a la unión sexual antinatural. O sea que hubo algo ahí tremendo, ¿no? Entre los hijos de Dios y entre los seres humanos. Pero fueron ellos, ¿no? Bueno, esto es como para... Sí. A ver, ¿cómo se lee ahí? Léelo en esa versión un momentico. Génesis 6, 1 y 2. ¿Esos hijos de Dios quiénes eran? ¿Pero cuáles ángeles? ¿No, cuáles ángeles? Los rebeldes. Claro. Esos fueron los ángeles caídos, los angelicales rebeldes. Y los seres humanos. Y hubo una unión ahí que eso fue terrible. Sí, por eso Dios, ¿qué hizo? Destruyó el mundo, solo encontró a uno justo, que fue Noé y su familia. Amén. Dime. No, pero eso es más adelante. Estamos hablando de Génesis, ¿no? Bueno, listo. Yo creo que vamos a dejar hasta acá. El tiempo pasa volando. Pero eso está como interesante, ¿les parece? ¿Aprendimos algo esta noche? Mucho, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Entonces recuerden que quedamos en el versículo 6. Imagínense, no hemos visto los 6 versículos y son 25. Pero les voy a decir algo, los otros son más rápido de pasar porque son los ejemplos de verso 7, Sodoma y Gomorra, que ya lo tomamos hoy un poquito. Verso 8 habla sobre el carácter de esos hombres que se están levantando hoy en el mundo. Y así, y al final hay un video muy corto de 9 minutos que hace un resumen de toda la carta de Judas. Y lo hace de una forma didáctica, como cuando uno hace algo para los niños y les va dibujando y les va hablando, y así lo vamos a entender más. Entonces, el próximo miércoles lo voy a traer, ese video, para que lo miremos acá, y ustedes, con todo lo que ya vieron hoy y lo que vamos a ver el próximo, al final ese video nos va a dar, mejor dicho, si no entendemos esta carta, es porque no tenemos pues mucho entendimiento. Pero Dios nos va a abrir ese entendimiento para que sepamos lo que Dios nos quiere decir en este mundo. Amén. Sobre todo, esa predicación, ese sermón de Judas para esta generación. Amén. Claro, mire, yo esta mañana leí todo el libro de los 25 versículos, porque Judas no tiene sino un capítulo y 25 versículos, no hay más. Entonces yo lo leí todo esta mañana para refrescar un poco la memoria sobre esto. Así que léanlo de nuevo. Incluso si hay alguna pregunta de la que no entiendan, aquí la resolvemos. En este estudio ahí soluciona algunas preguntas de que usted no entienda, por ejemplo. Bueno, esa partecita me faltó. Lo que pasa es que eso ya es un bosquejo, como el bosquejo de todo el capítulo de Judas. Pero sí, voy a recordárselos en la próxima entonces. Amén. ¿Listo? Entonces nos vamos a colocar sobre nuestros pies, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos mantuvo aquí, escuchando palabra, aprendiendo de Él.
Padre, te damos gracias en esta hora y te bendecimos por tu palabra que nos has enseñado hoy. Esta carta del apóstol Judas que nos dice qué debemos hacer como hijos de Dios en este mundo. Y algo que se nos queda en esta noche es que debemos contender por el Evangelio. Debemos aprovechar que hemos recibido la fe en Jesucristo para compartirla con otros que están en el mundo, que se están perdiendo, que están yendo al mundo de las tinieblas sin Jesús en su corazón. Señor, que como iglesia podamos entender que te necesitamos cada día, como cuando cantamos al principio, quiero conocerte, Jesús. Queremos conocer más y más a Jesús. Y la única forma para conocer a Dios el Padre, a Jesús su Hijo y el poder del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios, de esta bendita palabra que tú nos has dado. Ayúdanos a entenderla, danos discernimiento. Permítenos no quedarnos solamente con esto y volver entre 8 días y no haber leído la carta de Judas, sino que la leamos en estos días, que aprendamos más, que le preguntemos al texto, que traigamos preguntas y que podamos todos aquí estudiar la palabra divina de Dios. Señor, gracias por los que han estado aquí presentes, por los que están en casa, los que nos están viendo, nos van a ver en la enseñanza. Bendíceles, bendice cada una de las vidas que están aquí, que al salir de este lugar salgamos con la presencia de Dios siempre a donde vayamos y volvamos a este lugar también con su preciosa presencia. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.